poco ya salió eh, de la hora de clases. Nosotros hemos esperado a que lo terminemos. Creo que tenían algunas dudas los compañeros el día de ayer, no sé si podemos el día de hoy absolverlas y seguidamente vamos a pasar ya a analizar los contratos que han entregado al grupo. ¿Tiene alguna consulta de la clase del día de ayer que hemos llevado a cabo? Muy bien, no tenemos ninguna consulta. Vamos a pasar entonces a lo que es el análisis de los contratos. Ya, muy bien, tenemos acá lo que es el contrato del grupo 17 que lo hemos analizado el día de ayer. Ya, por favor, pedir a la auxiliar de materia que tenga presente ya eh, ese punto extra que vamos a analizar finalizando la materia sobre el contrato ya presentado y también la aprobación de este contrato que es lo que requeríamos. Entonces, el grupo 17, por favor, tome nota, con este contrato vamos a trabajar a posteriori. Ahora bien, este es el contrato de representación distrital de La Paz, seguido por el Consejo de la Magistratura, perdón, a favor de Mijael Ramiro Delgado Bernal. ¿De qué grupo es este contrato? Compañeros, ¿de qué grupo es este contrato? ¿Cómo no vas a ver? Ay, Es del grupo 3, doctor. Grupo 3. Gracias. Y la compañera Jocelyn, sí, tal vez no pueda saberlo, sin embargo, son muchos los contratos, muchos los grupos y también muchos los alumnos que tenemos en la clase. Solamente le voy a pedir respeto, por eso estamos preguntando para que lo vayan analizando. no, te va a disculpar, estaba hablando con mi hermano. Va a disculpar. Ya, una llamada de atención, por favor, a la compañera Jocelyn, por esos comentarios. Ya, ¿qué grupo era, compañera auxiliar? Es del grupo 3. Ya. Grupo Doctor, 3. Disculpe, es mi grupo, grupo 3. Ya, Ruby. Entonces, grupo 3, vamos a revisar este contrato. Este contrato, Bombitas. En realidad está... Torta. Si no, bombita. Ya, este contrato en realidad no tiene la naturaleza en realidad de ser un contrato de instrumento público. En realidad este es un contrato administrativo de prestación de servicios eventuales, eso es un contrato administrativo, que en realidad tiene una diferente tendencia al grupo de contratos privados o al grupo de contratos públicos, que pueden ser elevados o no y exigidos ante un juez civil. En este caso estamos ante la evidencia de un contrato administrativo de servicios, es decir, que eso lo realizan las instituciones públicas. En este caso es el Consejo de la Magistratura. Ya ustedes van a llevar procesal orgánico y ahí van a poder observar la existencia de el manejo del órgano judicial. La ley del órgano judicial, ley 025, determina quién es el Consejo de la Magistratura y quiénes son los juzgados. En realidad el Consejo de la Magistratura es un ente fiscalizador, ¿no?, del órgano judicial, quien va a realizar un control a todos los jueces. Ese es el Consejo de la Magistratura. Es decir, que engloba lo que es perteneciente a lo que es el órgano judicial, parte del mismo, también fiscaliza el mismo, y como es parte de uno de los órganos de gobierno, obviamente pertenece a un tema de un contrato de servicio público.
Este contrato simplemente lleva lo que es un objeto, contratar a una persona para desarrollar una actividad específica. Ya, entonces, en realidad no lleva en sí lo que es un contrato, instrumento público, reitero. Sin embargo, este tipo de contratos tiene una calidad dentro de las obligaciones también visitadas en materia civil. Estamos dentro de una obligación de hacer. Es decir, el objeto de contrato le está estableciendo que él tiene que cumplir una obligación. El contrato de prestar funciones a cargo del técnico 4, técnico del REHAB. Entonces, ¿qué es el REHAB? El REHAB obviamente está relacionado a los antecedentes penales, el registro judicial de antecedentes penales, los que emiten certificados de antecedentes de las personas. Entonces, ¿cuál es su trabajo? Como técnico 4 lo definirá también su organigrama, y hasta donde conozco, el técnico 4 es aquel encargado en realizar los servicios de recepción de solicitudes de y entrega de los mismos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Obligación de hacer. Tiene que realizar una función específica, recepción, entrega de documentos. Estamos a la vista de eso. Ya, ese es el tema del objeto de contrato y también la obligación de hacer. Sin embargo, yo les había pedido contratos que se eleven a instrumento público. Este es un contrato interesante también, que lo van a ver esto, no sé si están llevando derecho administrativo. Ahí es donde se puede manifestar lo que son este tipo de contratos. Lo van a ver de cierto modo, una vista rápida, lo van a ver cuando pasen civil de contratos, porque no es una tendencia meramente civil, esto es un contrato específicamente administrativo, tal cual se realizan los contratos con los policías, los militares, los ministros, lo propio, se maneja similar tendencia a realizar este tipo de contratos, y donde firma la MAE, la máxima autoridad administrativa, donde va a tener su firma. Aquí está el encargado distrital, es decir, de La Paz, Jorge Alberto Quino, ¿no? Encargado y el contratado. Este es un contrato. Ojo, esto no es un contrato laboral, a pesar de que se está especificando un trabajo, claro está, pero la Ley General de Trabajo solo engloba lo que es la protección a las personas particulares y empresas privadas. Entonces, esto está denominado como un contrato administrativo, es decir, que esto está en base a la responsabilidad de contratación del decreto 181, que también lo van a ver esto en administrativo. Luego está la 1178, ¿no? La responsabilidad de funcionario público. Entonces, evidentemente, este tipo de contratos no tiene vigencia. Si es que habría que revisar todo el contrato completamente para verificar si en algo aquel que ha redactado este tipo de contratos ha cometido algún error y se ha podido establecer que esto sea tendencia a que un juez civil pueda impartir algún tipo de opinión, algún tipo de cumplimiento, alguna situación de esta naturaleza. Sin embargo, vamos a aprobar este contrato porque tiene por lo pronto el objeto de la materia. El objeto de la materia está en la obligación, y la obligación es de hacer. Se ha contratado los servicios de una persona específicamente para que realice esta función, hacer algo, tiene que hacerlo. Entonces aquí está el plazo, la remuneración, y también debe existir por alguna parte lo que es el domicilio donde debe realizar sus funciones. ¿Ya? Causales de resolución. Aquí está la resolución contractual que les hablaba. Si se incumple una de estas, se resuelve este contrato. Ausencia injustificada de 3 días continuos, 5 días. Y aquí obviamente ya se estipula con las cláusulas si se puede realizar algún tipo de derechos. ¿Ya? Entonces, aprobado este contrato para el grupo que ha presentado el mismo, entonces también se le va a otorgar el puntaje necesario. Esto para el trabajo que vamos a llevar consiguientemente. Ahora bien, tenemos este tipo de contrato. Doctor. Sí, ¿quién habla? Briseida le habla, doctor. Yo tengo una pregunta. ¿Qué va a ser lo que va a caracterizar o le va a dar peculiaridad a un contrato administrativo? Esa duda tengo, doctor.
Ya, lo que le va a dar peculiaridad, especificidad para detectar que es un contrato administrativo, es que las partes que lo firman, uno tiene que ser una parte de un funcionario público, es decir, tiene que ser, el que contrata tiene que ser el gobierno específicamente. Entonces, el derecho administrativo es una rama específica que va a definir cuáles son los derechos y obligaciones tanto de los que están administrando el Estado, por decirlo así, ¿no? Tanto los ministerios, la policía, a eso se llaman contratos administrativos, siempre y cuando sean firmados por una unidad de Estado, un órgano administrativo, por ejemplo, órgano estatal, los ministerios, órgano municipal, las alcaldías, tanto La Paz, El Alto, las provincias también tienen sus alcaldías. Después están los órganos departamentales, ¿no? Que son los gobiernos autónomos departamentales. Ahí firmará pues un contrato de esa misma naturaleza, que es el gobernador, y también los asambleístas. A eso se define un contrato administrativo. Tiene que estar vinculado, ciertamente, con el gobierno central, departamental, municipal, de cualquier instancia. A eso se llama contrato administrativo. Posteriormente, los otros contratos que se realizan entre personas que no pertenecen al gobierno, entonces son contratos privados. Y posteriormente a eso, si es que, como el día de ayer también hemos analizado el contrato público, eso se eleva con un notario de fe pública, ¿ya? Entonces, va a ser interesante también porque los que están avanzando derecho administrativo o ya han avanzado derecho administrativo, vamos a ahondar un poquito más en la especificidad de ese contrato. Ahorita lo estamos analizando por encima para que podamos entender qué tipo de contratos vamos a ver dentro de esto. Sin embargo, analizarlos un poquito más a profundidad, lo vamos a hacer cuando sea importante. Lo más importante de esta situación del análisis de contratos en nuestra materia son las cláusulas, donde vamos a identificar las obligaciones de hacer, de dar y de no hacer. Entonces, eso es lo más importante para nosotros. Pero, a respuesta tuya, Briseida, el contrato administrativo siempre tiene que estar firmado por una autoridad pública, ¿ya? A eso se le va a llamar derecho administrativo. Ya está bien, doctor, gracias. No hay nada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, compañeros? El otro debe haber las cuestiones, sin embargo, evidentemente lo vamos a resolver un poquito, y seguramente también lo van a poder determinar y definir en la materia que sea correspondiente. Perdón. Ahora bien, estamos viendo este tipo de contrato. Dice, contrato de préstamo de garantía de haberes del sector activo. Ah, vaya, esto es un contrato muy interesante. ¿Qué grupo es el que ha presentado esto? Es el grupo 2. Grupo 2. Ya, muy bien. El grupo 2 ha conseguido un contrato tendiente a un tema semi-administrativo, se puede decir. ¿Por qué? Porque es un tema de un policía, ahorita lo vamos a ver, que está asumiendo lo que es un crédito en el MUCEPOL. Entonces, se conoce bien, sin embargo, aquí lleva una mezcla, aquí está. Interviene en el presente contrato, por una parte, el acreedor, la Mutual de Seguros del Policía, MUCEPOL, representado legalmente por el director general ejecutivo, Walter Yáñez de la Vega. Entonces, aquí estamos frente a un contrato de crédito, en realidad, porque lo vamos a ver el objeto. Ahora, obviamente, Briseida me preguntaba cómo se define el contrato administrativo. Este contrato, como les digo, es de crédito y también semi-administrativo. ¿Por qué? Porque solamente se va a ver en el área administrativa policial. Eso quiere decir que solo los policías pueden firmar este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque para poder acceder a un tipo de crédito en la Mutual de Seguros del Policía, MUCEPOL, uno tiene que ser funcionario policial. Si no es, porque cualquier persona natural, o como les dicen los policías a las personas naturales, les dicen civiles, si eres un civil, no puedes acceder a ese tipo de préstamos. Sin embargo, ¿por qué le llamo semi-administrativo? Semi-administrativo porque firman y sellan funcionarios públicos.
y el otro, la otra forma es civil. ¿Por qué es civil este contrato? Porque este contrato puede ser presentado ante un juez civil para su cumplimiento, porque estamos hablando meramente de un crédito que va a solicitar, y lo vamos a ver acá. Dice, objeto del contrato. El presente contrato es el préstamo de dinero que Musepol otorga al prestatario. Y ahí están cambiando la definición, no están diciendo al policía, ¿no? Están diciendo prestatario porque le están prestando el dinero a nivel de aprobación respectivo de la suma de 19.600 bolivianos. Define del interés. El préstamo objeto del presente contrato devengará un interés ordinario del 1.8% mensual. Estamos definiendo condiciones, que es el interés. Plazo. Siempre llevan plazo los contratos de crédito. Y la cuota de amortización. Plazo fijo e improrrogable, son 48 meses. Computables a partir de la fecha del desembolso, ni siquiera de la firma del contrato. Aquí están modificando una situación de obligación. El desembolso del préstamo se acredita mediante comprobante escrito en el que conste el abono efectuado a favor del prestatario. ¿No? Reconociendo, la cuota de amortización mensual es de 527 bolivianos. Eso está muy interesante, ¿no? 48 meses, 527 bolivianos y le están prestando 19.000 bolivianos. Interesante préstamo con una cuota muy baja, ¿no? Entonces, más allá de, mira, aquí están cumplimientos del pago, la garantía que les hemos explicado ya en la clase de ayer también, antes de ayer. Estamos hablando, aquí está. ¿Qué tipo de garantías son? Asimismo, se constituyen como garantes personales, solidarios, mancomunados e indivisibles. Ya le está poniendo condiciones acá. Ramón Octavio Choque Condori, soltero. Paz, domicilio, tantos. Lorena Jimena Pérez Hinofuentes, mayor de edad, entonces son dos garantes personales que son indudablemente solventes, porque si no paga su cuota el funcionario policial, puede recaer en materia civil a que vayan hacia un juez civil y que piden el cumplimiento de este crédito y que también les hagan pagar a estos garantes. Por eso se está garantizando de esta forma. Modificación de esta modificación de ejecución. La mora. Se constituirá en mora automáticamente sin intimación o requerimiento o vencimiento del término del pago normal de amortización. Ahí está. Entonces, ponen sus condiciones, efectos del incumplimiento, en caso de incumplimiento, por daño ocasionado económico al Musepol, sino también los garantes, el prestatario, así como los garantes, no tendrán derecho a acceder a otro crédito. Algo que no se ve en otro tipo de contratos, ¿no? Si tú te prestas del banco e incumples con tus cuotas, no pagas, solamente te van a llevar a centrales de riesgos, donde hay una temporalidad donde puedes salir, pero no, eso no quiere decir que jamás vas a acceder a un crédito. En este caso ponen una cláusula específica donde el funcionario policial que no ha pagado su crédito y no lo realiza por primera vez, única, no va a ingresar a acceder a otro crédito, ¿no? Entonces, una vez que conoce esto el funcionario policial, porque no solamente es ir, decir, te van a prestar 19.000, ya perfecto, tráete los garantes, lo firmaremos y ya está. No, hay que leer todo esto. Si uno ya ha leído esta cláusula novena acerca de que no le van a dar otro crédito, obviamente, esta es una cláusula preventiva donde el funcionario policial, el prestatario en este caso, tiene conocimiento de que al incumplimiento más adelante va a tener una sanción mucho peor, ya no va a poder acceder a ningún crédito, ¿no? Entonces aquí vemos. Ahora, ustedes dirán, qué raro policía, ¿por qué no se presta del banco? Donde el banco también le puede otorgar mejores intereses, no sé quién sabe. No, en realidad, este tema del Musepol ha sido creado para beneficio del policía. Eso quiere decir que si podemos verificar el interés, miren, ¿qué tipo de interés tenemos acá? Ordinario del 1.08% mensual y del 0.5% mensual penal cuando incumples con una cuota. Esto no van a ver en ningún banco. En ningún banco van a ver este tipo de intereses. O sea, es un beneficio total. ¿Por qué? Se supone que como son policías de servicio a la sociedad y que están ayudando a la sociedad, bueno, la sociedad como el Musepol, esta institución les está ayudando a acceder a este tipo de créditos con
cuotas bajas, intereses bajos y con amplio rango de plazo de pagos, como para no fallar. Entonces ahí estamos viendo acerca de un contrato semi-administrativo. ¿Por qué? Porque se fusiona, como bien les decía, entre policías, entre una institución policial que es controlado, el director general ejecutivo, coronel Walter Yáñez, policía, presta a otro policía en base a las funciones establecidas en su manual, en su MOF, ¿no? En su manual operativo de funciones, donde le indica que pueden ser beneficiados con este préstamo. Firma, garante, Muserpol y el prestatario. ¿Ya? Entonces, obviamente, en esta situación estamos dentro de unas causales que pueden ser anotados ante el Código Civil, porque aquí mismo el contrato lo está señalando. Muserpol, correspondiente al amparo de los artículos 519, 1465, obviamente del préstamo, del contrato sinalagmático perfecto, Código Civil. Entonces, esto es pasiblemente a ser cobrado ante un juez civil, si en el caso el Muserpol no es satisfecho. El Muserpol, aquí, catalogado como acreedor, prestatario, funcionario policial, catalogado para nosotros en esta materia como el deudor. Entonces, fácil, la obligación incumplida puede ser, obviamente, exigida por un juez civil también. ¿Ya? Eso estamos dentro de esto, este contrato muy interesante, aprobado también, y lo vamos a también regularizar y vamos a ya quedar con cada grupo para ver qué tipo de trabajo vamos a realizar. ¿Alguna pregunta que tengan sobre este tipo de contrato? Sí, doctor. Santos Nina Lía habla. ¿Cómo está, compañero? Doctor, como el policía tenía o tiene dos garantes, ¿estos dos garantes es considerado deudor? En realidad, no de forma directa, sino indirecta. El deudor, totalmente y netamente, es el prestatario de contrato, ¿no? Que es el señor Pablo Daniel Bolachi. Los garantes, como su nombre lo indica, los que van a garantizar el pago. Al incumplimiento de este mismo, la ley establece que los garantes, tanto la garantía real dada para el cumplimiento de la obligación, y los garantes también son obligados a poder proceder a pagar lo que es, e ingresan posiblemente, después del incumplimiento del deudor, ingresan ya a ser deudores posiblemente, se les notifique y se les dice paguen ustedes las cuotas. Si no lo hacen, obviamente, otro incumplimiento y pueden recaer también en los bienes de los garantes. Por eso se llaman garantes solventes, ¿no? Entonces, la respuesta a tu pregunta es que no es de forma directa a ser deudores cuando es uno garante, sino tiene que tener presente de que primero está garantizando personalmente que va a cumplir el deudor en primera instancia y posteriormente al incumplimiento, posteriormente a eso sí se vuelve un deudor más catalogado posteriormente. ¿Ya? Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Luis Felipe Calle que le habla. Doctor, otra pregunta. Con relación a lo que he escuchado del contrato, creo que no hay ninguna cláusula donde al deudor le ponen como por caso fortuito o por caso forzoso. Exactamente. Eso no. Exacto, no existe. En realidad, este tipo de contratos también van a ser llamados, en Civil 3 lo van a son contratos de adhesión. ¿Por qué? Porque el Muserpol te va a otorgar el contrato para que lo firmes nomás. Lo vas a leer, si quieres lo firmas y accedes al crédito, y si quieres no lo firmas pero no accedes al crédito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las cláusulas estipuladas no pueden ser modificadas difícilmente. Ahora bien, si es que se propone una modificación de cláusulas y en esta entidad policial lo admiten, podríamos incluir aquella cláusula que es importante, ¿no? Yo les digo ahora como abogados que van a hacer ustedes a futuro, revisen bien el tipo de contratos que van a realizar para sus clientes. Revisen ese tipo de contratos donde puedan ustedes favorecerles de alguna forma cuando sean deudores, ¿no? Cuando estén por cumplir una obligación, cualquiera sea de obligación de pago de alquileres, anticrédito, lo que sea, ustedes vean la forma de beneficiarlos con este tipo, como decía
Luis Felipe, no existe, doctor, cláusula de caso fortuito fuerza mayor. Sí, evidentemente, es que no les conviene también, ¿no?, a la institución policial. ¿Por qué? Ah, claro, va a haber lo que es un amotinamiento, como había en 2019, han hecho su motín policial, no sé, o va a haber tal vez conflictos sociales, o va a haber desastres naturales donde van a impedir el pago del mismo. Sin embargo, difícilmente, ¿por qué? En este contrato, a ver, defendiéndoles al Musepol, defendiéndoles a la institución policial, ¿qué podemos decir? Podemos decir, ¿por qué podemos poner la cláusula de caso fortuito de fuerza mayor? Si en realidad la deuda que tienen que pagar el funcionario, primero, es mínima, tiene pocos intereses, y tercero y principal, que son funcionarios públicos, es decir, que el Estado les paga mensualmente sin descuido. Si hay un incendio, si hay lo que es problemas sociales, igual les van a pagar, ¿no? Entonces, del lado de Musepol les van a contestar esa parte. No incluimos esa cláusula porque no va a existir, supuestamente, ¿no? Igual, en la pandemia les han pagado a los policías, obviamente, en cualquier institución pública también nos siguen desembolsando. En entidades privadas, como empresas privadas, sí, han fallado los pagos, han tenido que firmar convenios, todo, pero en este caso el Musepol sabe muy bien que la entidad policial no va a dejar de pagar, entonces no va a haber excusa para el no pago, ¿ya? Entonces, pero no estaría de más, podría ser interesante que también pues, se pueda establecer este tipo de cláusulas en el contrato para que se pueda denotar, ¿no?, la existencia de alguna protección hacia el policía. Sin embargo, en eso estamos pendientes de que se pueda modificar, pero no lo creo. Entonces, a tu respuesta, Luis Felipe, no, en este contrato no existe esa cláusula acerca de el caso fortuito o fuerza mayor para beneficio, ¿no?, del prestatario. Ya. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Vamos a pasar a otro contrato. Doctor, buenas tardes. Delfín César, aquí sí. Sí, doctor. Doctor, disculpe una pregunta. Mire, respecto a un convenio institucional, por ejemplo, de servicios de seguridad física para el órgano judicial, por ejemplo, si se ha firmado ya el contrato, el convenio para pagar la contraprestación, y asimismo en el contrato no manifiesta que se va a hacer el descuento del 13%. ¿Qué se puede hacer, doctor, en este aspecto? Ya. Se supone que los contratos interinstitucionales, como dice, ¿no?, su nombre, son entre instituciones internamente que deben favorecerse a sí mismos para el bien de la sociedad, ¿no? Ahora, si están firmando un convenio, ese convenio es totalmente modificable, y si se puede exponer la situación en la que se encuentran, perfecto. De cierto modo, si se está firmando la policía con el órgano judicial, pero en este caso, no sé, tal vez es una distrital, ¿no? No sé si es el Consejo de la Magistratura con el que están firmando, o están firmando directamente con presidencia del órgano, que es presidencia del Tribunal Departamental de Justicia. Si es en uno de esos dos casos... Doctor, con el Tribunal Departamental de Justicia, doctor. Ya, con el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, me imagino. Existe un presidente, el cual va a considerar esa situación y se puede presentar una solicitud. Eso ya es derecho administrativo, no hay problema, le vamos a dilucidar la duda. Se tiene que hacer lo que es una solicitud directamente al presidente del tribunal, estableciendo y también fundamentando por qué podrían modificar este convenio y a favor de quiénes, a favor de qué y por qué. Una vez bien fundamentado, esto va a pasar a sala plena, que todos los martes realicen su sala plena del Tribunal Departamental de Justicia, y van a poder establecer si conviene o no conviene. De la respuesta, porque estamos hablando de un tema administrativo, de un contrato, ese convenio que están firmando, entonces, de la respuesta negativa al mismo, ustedes pueden inclusive acceder a su MAE, porque el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz no es la MAE totalmente, sino pueden acceder a Sucre. Entonces, allá pueden exponer sus puntos también, y después van a ser respondidos posteriormente. Va a tomar su tiempo, obviamente, pero se puede realizar eso, siempre y cuando se justifique y se fundamente la modificación de ese convenio. Ese es el camino administrativo que se debe cumplir cuando hay acuerdos interinstitucionales entre instituciones públicas. Eso sería, compañero Delfín. Gracias, doctor. De nada. Ya.
Nadie más, no, compañeros, vamos a pasar ya a otro contrato. Este contrato está aprobado, entonces el grupo 2, más adelante vamos a ya desglosar estas cláusulas, las más importantes, la cláusula del objeto, ¿no? Que es la prestación de un crédito hacia una persona como una obligación que se esté quedando. En realidad, en todos los contratos que vamos a analizar hoy, se van a dar cuenta que en el objeto vamos a encontrar nosotros lo que es la obligación, y en las demás cláusulas lo que son las condiciones, ¿no? De cumplimiento, de garantías, todo lo que estamos nosotros verificando. Inclusive el objeto del contrato nos va a poder especificar si existe una o más obligaciones a cumplir, que lo vamos a ver. En este caso me parece muy interesante. Muchas gracias más bien por este tipo de contratos, que obviamente en las clases se dice contrato A, contrato B, pero jamás van a ver un semicontrato administrativo civil, hasta que no entren en la relación de la actividad jurídica, ¿no? En este caso lo estamos viendo ahora. Bien, vamos a pasar este es el mismo contrato. Miguel Ramiro Delgado, del Consejo Administrativo. Ya. Este contrato es escritura pública de renovación de contrato de antícresis de un bien inmueble, ubicado en la organización... señores Fernando Castillo Choque. ¿Ya? ¿De qué grupo es este contrato? Grupo 20. Grupo 20. Ya. Atentos, grupo 20, entonces. Esto es una fotocopia, en realidad, un escaneado de un documento. El otro documento que el día de ayer analizamos es un documento original, se puede decir, porque tiene los sellos correspondientes originales de la notaría. La carátula notarial, como bien les decía, el número de testimonio, el número de notario de fe pública, el notario. Escritura pública siempre, porque es después del protocolo, ¿no? De renovación de contrato de antícresis de un bien inmueble casa. Contrato de antícresis. Aquí estamos renovando. El día de ayer hemos hablado acerca de un contrato de antícresis, ¿no? Un año forzoso, un año voluntario. Aquí, si hablamos de renovación, estamos hablando de un contrato que ya ha fenecido. Hay que diferenciar su año voluntario y su año forzoso, y que ahora estamos renovando este contrato y vamos a ver las cláusulas también, que seguramente están ya dirigidas a establecer tal vez un diferente pago, una disminución de pago, un incremento. Lo vamos a verificar. Aquí está lo que es la ubicación del bien inmueble, importante para una anotación preventiva ante derechos reales. La matrícula también, la identificación del bien inmueble, que es muy importante. Suscriben los señores Fernando Castilla Choquebarra y Gregorio. A favor de la señora Marcelina Castillo Alcón en calidad de anticresista. Detalles de la minuta, de la escritura pública, son evidentemente detalles de un documento público realizado por un notario de fe pública en la ciudad del Alto. Detalles igual que estos son el protocolo que realiza la notaría. Aquí está la transcripción de la minuta. Eso es lo que los abogados realizan. Señor notario de fe pública, entre los registros de escritura pública corren a su cargo si los insertar de renovación de contrato. Antecedentes. Dependiendo del modelo de contrato que tengan los abogados, ¿no? En realidad siempre ponen principalmente las partes, en este caso están poniendo los antecedentes. ¿Qué es el antecedente? Que ya se había firmado un contrato, ¿no? Fernando y Gregorio, hábiles por derecho, declaramos ser únicos legítimos propietarios. Bueno, en realidad aquí debería estar lo que es una cláusula de antecedentes señalando que han firmado un contrato anterior, que lo están renovando. Eso es un antecedente. Estas son las partes. Aquí hay un pequeño defecto, ¿no? El objeto. Al presente, sin que exista vicio del consentimiento alguno de nuestra libre y espontánea voluntad, damos en calidad de antícresis el bien inmueble, cláusula 50%, del plazo y precio. Dice, se trata de una renovación de contrato, plazo antícresis será de otro año forzoso y otro año voluntario. Entonces ya se han cumplido los 2 años anteriores, que eso debería especificar en la cláusula del antecedente. Aquí estamos confundiendo la situación. Estamos renovando otro año más y otro voluntario, que correrá a partir de la suscripción del presente documento por el capital anticrético libremente convenido entre
Ambas partes, precio libre convenido entre partes, 25.000 bolivianos. Suma de dinero que son entregados en su totalidad entre la satisfacción. Ya, miren, en realidad aquí hay un pequeño conflicto. Eso, en este tipo de contratos va a ocasionar una problemática a futuro, porque se supone que en este tipo de contratos ya deberíamos citar el contrato principal de obligación que se ha cumplido, que ha cumplido ya ambas partes, siendo acreedor y deudor y sucesivamente. Después de esto, evidentemente estamos frente a lo que es ya un antecedente que debería ser transcrito aquí, las partes también posterior. Como ven, aquí el objeto señala que pone en el anticrítico. Totalmente mal realizado el contrato, les puedo decir. ¿Por qué? Porque el objeto en esto es esto. ¿Qué estamos pidiendo? En el objeto estamos pidiendo la renovación del contrato. Ese es el objeto. ¿Por qué? Porque estamos generando una nueva obligación, estamos renovando el contrato anterior. Eso es el objeto. Pero aquí lo hemos confundido como plazo, ¿no? Ahí ya podemos identificar un detalle que no debería ser transcrito así. ¿Quién lo habrá realizado? Pues existe ese pequeño problema que a futuro, mañana, si es que este contrato se realizara, va a haber ese tipo de observaciones en el juez civil también, que ahí ya veremos. Ustedes lo van a verificar en Civil 3 contratos, si este contrato es nulo, pues anulable por ese tipo de redacciones, ¿no? Sin embargo, para nuestra materia, el objeto es esta renovación. Le voy a pedir al grupo que ha presentado este contrato que en base a esta observación, ustedes lo puedan modificar. Trasladaremos esto, por favor, yo les pediría para que entendamos bien y no nos enfrasquemos en un contrato del cual tiene su defecto, ¿no? Yo les voy a pedir que por favor, en vez de antecedentes pongan las partes y en el antecedente pongan la existencia de un contrato. Nos inventaremos, no importa, a nuestro conocimiento, lo inventaremos que había un contrato anterior. Usaremos, si quieren, el contrato de los otros compañeros como un contrato principal y posteriormente este. Ya, el objeto, pásenlo, que sea una renovación de acá. Y el plazo, aquí, recién lo van a ver, que va a ser un año forzoso y un año voluntario. Así lo ordenamos bien, ustedes van a comprender y van a entender también la redacción. Que no se preocupen, me lo van a pasar y yo les voy a indicar si está bien o está mal, porque la cuestión aquí es aprender. Y bueno, también de los errores se aprenden, ¿no? Entonces esto lo vamos a modificar con ustedes también para que entendamos, tengamos un buen contrato. En cuestión de que esto también no sea observable. Ahora, si un juez civil no lo observa, si las partes no lo observan, si lo han dejado así porque un notario lo ha hecho, todos piensan que cuando el notario hace algo está bien. No, porque también somos humanos, podemos equivocarnos. A veces hay notarios que tienen tanto trabajo que dejan a sus asistentes sellar y hacer todo este tipo de cuestiones y cometemos este error. Obviamente vamos a tener que transcribir los contratos que estamos analizando, transcríbanlos, porque ahorita en imagen me están pasando, y transcríbanlo. Yo les voy a pedir que lo transcribamos, así que vayamos haciendo esa relación, para que podamos inclusive pasar este tipo de contratos a una mejor vía. Ahora bien, aquí estamos, registro de derechos, suscripción de gravámenes, matrícula, formulario de inscripción de gravámenes. Ya, muy bien. Esto debe estar ya en... perfecto, ya está esto anotado preventivamente. Este es el formulario que se llena en derechos reales, con la hipoteca, el monto, a favor de quién, bueno, el notario en realidad, acreedores naturales, está, miren, estamos avanzando, con acreedores jurídicos, aquí no hay, porque estos acreedores jurídicos, ¿quiénes son? Son las personas jurídicas, estos son los naturales, personas naturales. Aquí serían empresas públicas o privadas, cual no existe. Deudores naturales, que son los deudores, ¿no? Deudores jurídicos, empresas también. ¿Ya? Entonces este es el llenado que se ha realizado en derechos reales, o para derechos reales, perdón, y que lo han enviado. Obviamente, si no se entiende, o si no hay una persona que les vaya a explicar que es una renovación de contrato, que hay un contrato principal y lo deben adjuntar este mismo, derechos reales se lo va a observar y les va a decir, por favor, esta escritura pública está mal, tráiganlo y lo van a tener que rehacer. ¿Ya? Eso para el grupo, por favor, ténganlo presente.
Bien, contrato BCP, contrato de préstamo de dinero. ¿De qué grupo es? Es del grupo 4, doctor. Una consulta, señor auxiliar. Estamos ahorita con 100 alumnos acá. ¿No hay el otro MIT, por si acaso? Porque no estamos con el otro MIT activo. Enseguida me fijo, doctor, porque no estaba... Se habían incluido poco... Que son 112 por ahí, los otros alumnos están colgados en el otro grupo. Ya. No hay nadie más bien en el otro grupo. Ya, continuamos, compañeros. Entonces, estamos analizando el contrato del BCP. Ya, muy bien, aquí está. BCP, señor notario de fe pública, en el registro de escrituras públicas, a su cargo, sirvas a incluir un contrato de préstamo de dinero. Ya, estamos hablando de un préstamo de dinero, ya sabemos cuál va a ser la obligación, ¿no? Esto, compañeros, esto es una minuta, en realidad. Denme un minuto, por favor. Bueno, mil disculpas. Ahora sí continuamos. Ya, muy bien. Mil disculpas, continuamos entonces. Aquí tenemos lo que es el contrato. Esta es una minuta, es un documento privado prácticamente entre el banco y una persona. Esto quiere decir que estamos ahorita por inscribirlo. Dice registro de escrituras públicas a su cargo ante el notario de fe pública. O sea, es antes de. Todavía no hay la escritura pública. Estamos de camino a que se protocolice esto. Y esto en base al contrato de préstamo. Ahora bien, estamos dentro de las previsiones del Código Civil, primero. Este tipo de contratos bancarios del banco, cuando te prestan un contrato, van a ver que este tipo de contratos no tiene 5 o 10 cláusulas, tienen múltiples cláusulas. ¿Por qué? Porque al ser una empresa privada, no solamente les rige lo que es el derecho civil, el Código Civil, sino también les va a regir el Código de Comercio. Entonces, los regula también porque son empresas privadas, ¿ya? Y por eso tienen un registro de comercio, su NIT, cómo funciona. Esto ya no es una persona natural prestando a una persona natural, esto es una persona jurídica prestando a una persona natural, ¿ya? Entonces, obviamente, igual la ASFI los controla, tienen una serie de diferentes situaciones.
Ustedes van a establecer también, ¿no? El Código Civil, doctor, dice 3% mensual y el banco me pide que yo pague un 8%, 15%, dependiendo del crédito. Sí, el Código Civil también va a establecer que los créditos bancarios tengan sus propias disposiciones. Por eso ellos juegan con sus intereses. Por eso es que ustedes pueden sacar un préstamo de un banco y de otro. Pues, la ley les permite, porque están ofreciendo un préstamo de diferentes naturalezas. Crédito productivo, crédito de vivienda, crédito de vehículo, diferente, para cualquier uso. La ley le está facultando que sea eso. Aquí, acreedor, persona jurídica, banco de crédito. Domicilio, no lo han puesto, está escrito un poco. Monto del préstamo, plazo, mes. Debe estar descrito en las siguientes cláusulas. Interés, tasa nominal. Estos tipos de intereses lo vamos a ver más adelante porque había otro compañero el día de hoy que presentaba su pregunta sobre los intereses simples y los intereses compuestos, que eso se ve más adelante, porque esos son temas meramente crediticios y también meramente de otra instancia, ¿no? De una carrera ya más financiera, economía, administración de empresas, y otras carreras que ya están vinculadas con este tema de intereses. Nosotros vamos a ver más intereses en tema de personas naturales. Aseguradora, garantía, que es el deudor, garantiza, prenda sin desplazamiento. Va a ser más complicado, obviamente. Las condiciones, hay condiciones en el desembolso, porque a veces no es como en el MUSEPOL o como una persona natural. Aquí la cuestión es que para el desembolso, inclusive te cobran la primera cuota anticipada. Son condiciones que uno asume cuando se va a realizar un préstamo. Inclusive aquí dice gastos, ¿no? Cuando hablábamos de los gastos de pago de ayer, gastos aquí, notariales, lo están señalando, en caso de requerirse intervención de autoridad pública, todos los gastos notariales correrán a la cuenta del deudor. Aquí le están diciendo que el que se está prestando pague su gasto notarial. Gastos de la garantía, deudor. Ya, entonces, yo sé que a veces te prestas de un banco y dices, firmaré nomás, pero no, hay muchas cláusulas que leer y que a veces porque necesitamos el dinero ni siquiera lo leemos, pero siempre es bueno dar una lectura porque ha habido veces donde ya este tipo de contratos ya no se convierte para irnos a un proceso ejecutivo, sino directamente un coactivo donde el juez ya no te pregunta aquí una respuesta a la demanda, aquí ya es directo a rematar tus bienes. Es un tema más complicado. A ver, método, plazo vencido, vamos hablando ya, este es el tema de mora, incumplimientos, operaciones castigadas, información financiera, control de inspección, derecho bancario, obligaciones del deudor. Ya, cláusulas que definen las obligaciones del deudor también, dentro de su obligación principal, le están otorgando obligaciones accesorias. Demás obligados se encuentran en las obligaciones del proveedor del banco, inspectores de delegados del banco, accesorios, deudores. Negarán, deudores que negaren u obstruyeren las citadas inspecciones, el banco reputará el presente contrato, ¿no? O sea, ahí tenemos un significado que si el banco quiere hacer una inspección, quiere información de ustedes y que les cite y que ustedes lo niegan, lastimosamente el banco tiene la posibilidad de anular este contrato. Dice, reputar el contrato como un contrato incumplido, ¿no? Ya estamos hablando de un incumplimiento del contrato. Por eso es bueno leer todas las cláusulas. Cláusula de desgravamen, póliza de seguro de riesgos. El banco se asegura también. ¿Con qué? Con su mismo banco, porque les va a otorgar un seguro de crédito, es decir, que si fallece aquel deudor, entonces el seguro que han adquirido va a pagar toda la deuda. Ha pasado en algunos casos, tenía una cliente que su esposo tenía COVID, se había prestado del banco, se ha sacado un auto nuevo, este auto obviamente no ha sido pagado completamente porque el COVID alcanzado falleció y justamente tenía un seguro, el seguro ha cumplido con su naturaleza, ha pagado la totalidad del crédito y la viuda, ¿no? Que en este caso de manera correcta la viuda, porque la señora que se quedó sin el esposo, se benefició del vehículo.
hay pros y contras dentro de este tipo de contratos, ¿no? Y obviamente el pago de seguro, igual. Cuando te realizan el desembolso, igual se cobran del pago de este seguro. Ya, bueno, aquí está el domicilio, decía el lugar de la obligación. Continuamos, vamos a admitir a los compañeros que están llegando recién. Lugar de la obligación, domicilio especial. Para efectos legales, incluida la acción judicial, o sea, donde te van a demandar si no cumples, se tendrá como domicilio del deudor, fiadores y demás obligados, que obviamente están garantizando la deuda, con el valor asignado del artículo 29 del Civil, los señalados en la cláusula primera, donde se efectuarán las citaciones y notificaciones judiciales en cualquier momento. Ahorita vamos a ver la cláusula primera, donde seguramente están las generales del deudor, es decir, nombre, apellido y, como señala su carnet de identidad, su domicilio real. Entonces, el domicilio especial, donde se van a realizar las notificaciones, en este caso, directamente en el domicilio del deudor. Derechos y obligaciones también están revisándose acá. Condiciones de suspensión, subrogación de derechos, que lo vamos a llevar a esta clase. Tema 6 habla sobre subrogación, modificación del contrato, aceptación personalidad y personalidad del deudor, facturación, también te entregan respecto a los conceptos tributarios relacionados con la prestación del préstamo o con otras operaciones pasivas y activas del deudor. El banco y los deudores instruye y solicita al banco la emisión de una sola nota fiscal, factura, ¿no? De los mensuales por el tema de la prestación. Conformidad. Como siempre les digo, todo contrato en la última parte siempre tiene que tener su conformidad, que estamos hablando ahí de la voluntad, de aceptación, consentimiento. Para no tener eso, existe un tema de nulidad de contrato, porque estamos hablando de la falta de consentimiento, uno de los elementos grandes de un contrato. A ver, cláusula segunda, garantía, cargos, intereses. Cláusula primera, condiciones. Deudor. Bueno, este es un contrato modelo prácticamente, porque no le está poniendo aquí el nombre del deudor, ¿no? Pero obviamente si lo llenamos, obviamente el nombre del deudor aquí va a establecer su dirección del carnet de identidad, donde se va a realizar lo que es el tema de la notificación en el domicilio especial. Estamos dentro de lo que son más de, miren, aquí estamos hablando de 3 cláusulas, supuestamente, pero la segunda cláusula tiene más de 26 condiciones subcláusulas. Entonces, 3 más 26, 27, 28, casi 29 cláusulas que se ha establecido en este contrato. Dentro de lo mismo, el objeto de esta obligación, como se ha notado, es simplemente el crédito que otorga el banco hacia la persona. Y como este es un contrato modelo, porque no hay nada aquí, y que el grupo lo va a tener que llenar, estamos frente a lo que es un posible contrato de crédito. ¿Ya? Entonces, este modelito muy interesante, que solo sirve para bancos, ¿no? Bueno, aquí está el nombre de la agencia solidaria, se puede llenar todo eso, prenda, garantía, condiciones generales. En realidad, en la primera cláusula aquí, tanto como el nombre del acreedor y del deudor, aquí se debe llenar. El monto del préstamo también, el plazo se debe llenar aquí, forma de pago también, montos de cronograma, intereses, cargos, finalidad de crédito. Aquí está el objeto. Aquí se tienen que detallar. Es lo malo de los modelos de contratos de crédito, que en realidad aquí debemos nosotros detallar la existencia. O sea, ¿para qué es? Porque ahí estamos hablando, estoy dando ese detallito, que los bancos hacen préstamos vehiculares, préstamos para, incluso hay tipo de préstamos hasta para estudiantes, ¿no? Para aquellos que quieran prestarse para su maestría, para su doctorado, también les prestan. Entonces, hay diversos tipos de préstamos.
El grupo que tiene esto, tiene ese trabajito de complementar esta parte, porque aquí estamos viendo ya el objeto del contrato. Aquí está la obligación, pero aquí está vacío, entonces tiene que complementar. ¿Cómo lo complementan? Vayan al banco. Hay cartillas, ¿no? De tipos de préstamo, o un agente del banco del BCP, que es un banco del Perú, creo, obviamente que está aquí en Bolivia, tiene la posibilidad de darles información, el tipo de contratos que existen, el tipo de préstamos, sus intereses, la TRE que es modificable mensualmente, digo, esas cosas no nos van a enseñar en derecho, eso es directamente en mis carreras. Sin embargo, en el banco les van a especificar ya toda esta parte, les van a llenar todo esto. Si el grupo quiere realizar el análisis de este contrato, tiene que complementarlo, si no, tienen la opción de cambiar de contrato. Solo este grupo, porque me parece muy interesante este contrato también. Los demás ya están aprobados. Si gustan, lo aprobamos, complétenlo, y posteriormente ya vamos a hacer más trabajos. ¿Alguna pregunta del grupo? Ninguno. Ya, muy bien. Pasamos al siguiente contrato. Transferencia del 50% de acciones y derechos del lote de terreno. Ah, muy interesante. ¿Qué grupo es este? Grupo 21, ¿no? Ya. Más bien están poniendo aquí grupo 21. Esto sí es un... Esto es un reconocimiento de firmas y rúbricas, compañeros, por si acaso. Esto no es una escritura pública, por si acaso. Gran diferencia. La diferencia de este tipo de documentos es que solamente también pueden ser pasibles a reclamos ante un juez, porque estamos hablando acerca de un contrato. Compañero Santos Nina, gracias. Sí, es del grupo 21, doctor. Ya, gracias. Apaga su micrófono, por favor. Terminaremos el análisis y luego van a poder realizar las preguntas. Ya. Entonces, esto es un reconocimiento de firmas y rúbricas, certificación de firmas y rúbricas. ¿Qué significa esto? Que el notario le está dando fe a un documento privado para que sea instrumento público, solo para reclamos. No sirve este tipo de documentos para anotaciones preventivas. Las escrituras públicas están denominadas en el Código Civil para realizar el registro de una anotación preventiva, hipoteca, cualquier otra naturaleza. Sin embargo, este tipo de documentos no es aceptado ante lo que es derechos reales, por si acaso. Estamos frente a un reconocimiento de firmas y rúbricas. ¿Por qué tiene este nombre? Este nombre va a tener, ¿por qué? Porque simplemente está citando a las personas del contrato, sus nombres, sus apellidos, sus carnets y sus huellas. Eso quiere decir que están reconociendo la existencia de un contrato. Entonces, tanto acreedor como deudor, ¿no? Eso es. No está mal, está bien, simplemente les estoy explicando. Este es otro tipo de instrumento público, el cual solo va a servir para el reclamo ante autoridad judicial. No va a servir para una anotación si es que se quiere realizar esa transferencia, o si se quiere realizar la transferencia completa, porque esta transferencia jamás va a ser inscrita, porque igual el notario les va a pedir que hagan una minuta, un protocolo y una escritura pública. Lo mismo. Esto solo sirve para decir que están haciendo el camino hacia la transferencia, pero esto no va a servir, reitero, esto no va a servir para una inscripción. Es la transferencia del 50% de acciones y derechos de un lote de terreno. Veamos. Aquí están demás personas. Esta es la caratulita que el notario hace. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un documento privado, el cual va a tener solamente sello del notario. ¿Ya? A ver, miren, acá está, documento privado, con sello del notario, nada más. Esto no es una escritura pública. ¿Por qué? Vamos a leer, miren. Consta el presente documento privado sobre transferencia del 50% de acciones y derechos lotes de terreno, que solo el reconocimiento de firmas y rúbricas surtirá efectos legales.
¿Qué podemos hablar de este tipo de contratos? Que este contrato obviamente es una primera instancia, es como decir, yo te voy a vender algo, nada más, o sea, te está informando que lo va a hacer y que también, pero no van a poder, con este contrato no van a poder cambiar el nombre ni el 50%. Lo que van a hacer es formular quizás una demanda y pedirle a un juez civil que cumpla este contrato. Y el juez civil le va a obligar al que se ha comprometido en este tipo de contratos a que lo haga. O sea, este es un inicio para que después se obligue. O sea, ahí también no cometan ese error. Futuros abogados, obviamente, tienen que notar qué tipo de contratos están haciendo, qué tipo de escrituras públicas, si esto les va a servir a futuro a su cliente o no. Obviamente esto es barato, ¿no? ¿Por qué es barato? Les digo, porque el valor de esto solamente les va a costar unos 50 bolivianos, 40 bolivianos realizar este reconocimiento de firmas y rúbricas. Obviamente la escritura pública, el protocolo que realizan en el notario, les va a costar algo mucho más. Algunos, por evitarse sus gastos, realizan ese tipo de contratos que no les va a servir, reitero, solamente para reclamo ante autoridad judicial. Para eso son los reconocimientos de firmas y rúbricas, y no para poner a su nombre la transferencia de esto. Esto no es admitible en derechos reales. Ahora bien, sí, sin duda, este tipo de contratos, más allá de su naturaleza, igual nos va a servir para el análisis. Partes: Miguel Lina Mamani, Francisca Ali. Antecedentes. Veamos a transcripción. Los vendedores declaran ser propietarios y poseedores de un lote de terreno ubicado en Plaza Tamayo, Ciudad del Alto, derecho propietario. Folio real, catastro, ahora el nombre de los propietarios. Evidente. Conforme se denota del documento privado 05 de enero, mismo que fue adquirido por el propietario Modesto Nina Ali. Ya, aquí estamos. Este es un contrato muy problemático. No sé quién habla de eso. Yo tengo muchos problemas porque estamos hablando de la venta. Por eso, aquí hay un tipo de engaño, lo siento, mil disculpas. ¿Por qué? Estamos hablando de dos personas, una persona que va a vender y otra persona que va a comprar, pero el que está vendiendo está señalando que esto está a nombre de otra persona. ¿Entienden? O sea, una obligación, hasta se podría decir tal vez ilegal, si en el mejor de los casos este señor Miguel Nina Ali no tiene un poder de representación que está representando a Modesto Nina Ali. O sea, aquí estamos hablando incluso tal vez de hermanos, ¿no? Imagínense el hermano que vende la propiedad del otro hermano con un documento de reconocimiento de firmas y rúbricas. Por eso tal vez esto está transformado de esta naturaleza, porque saben que no tiene efecto legal, que más adelante puede ser una denuncia de estafa o puede ser una denuncia de nulidad de contrato, porque el propietario no es este señor, sino este otro señor. Ya, eso, un análisis previo. Ahora bien, el objeto, la obligación. Vamos a asumir que en este contrato el señor Nina, obviamente, es el propietario. Vamos a asumir, no hay problema. El objeto, al presente, por así convenir a nuestro legítimo interés libre de voluntad, sin dice, bueno, dice, pone en calidad de venta real y enajenación perpetua del 50% en acciones y derechos, es decir, de la superficie de 120 metros cuadrados, de un lote de terreno de adquisición a favor del señor Francisco Nina Ali, ¿ya? En todos sus servidumbres, por 84,000 bolivianos. ¿Ya? La obligación significa que el señor Nina Mamani, Miguel, está transfiriendo el 50%, es decir, la mitad de un lote de terreno a favor de otra persona. Suponemos que en esta parte de antecedentes debería estar, ojo, que en las oficinas de derechos reales, en el folio real, debería estar lo que es el nombre de Modesto y el nombre de Miguel Nina. ¿Qué quiere decir esto? Que se especifica que el derecho propietario corresponde a dos personas. Y como hay dos personas, son 50% de uno y 50% de otro. Es decir, que Modesto Nina no sería perjudicado de ninguna manera porque no se va a tocar su parte y Miguel Nina estaría vendiendo su parte. O sea, eso es lo que logro entender dentro de un contrato legal. En este caso está bien observado este contrato, que no debería ser así, que le está ofreciendo por una suma de dinero. La obligación es que le está dando la parte de su terreno
a otra persona. Esa es su obligación. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, el grupo 21, por favor, vamos a hablar más adelante, después de clases. El contrato está aprobado, sin embargo, yo les voy a realizar la observación, lo vamos a complementar conmigo. Este tipo de contratos vamos a tener que tener o un poder notarial que lo vamos a inventar, o sin embargo vamos a poner en los antecedentes que el 50% es de él y el 50% de él, y tranquilamente él puede vender. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer más adelante para cumplir ese tema. Pero ahorita vamos a... Doctor, ahora, ¿puedo explicar? Condiciones del... Claro, compañero, no se preocupe. Condiciones del contrato después de la obligación. La evicción y saneamiento que les hablaba en otras clases. Dice, el lote de terreno de materia de la presente transferencia no reconoce gravamen ni hipoteca alguna, pero en caso de ser necesario, los vendedores se comprometen a salir a las garantías de evicción y saneamiento conforme a la ley. ¿Qué significa esto? Que los vendedores, las personas que están vendiendo dentro de una evicción y saneamiento, se están comprometiendo en esta parte, a lo que estamos hablando, gastos del pago. ¿Qué significa? Que los vendedores van a realizar el saneamiento y demás, si es que existiera un gravamen o hipoteca. Eso les va a salvar mucho para un posible proceso de estelionato, ¿no? Que no pueden vender un bien inmueble que esté gravado o hipotecado. Esta cláusula les salva de alguna manera, porque si son denunciados a futuro, por decirlo así, esta cláusula les está diciendo que si que existiera, ellos están comprometiendo a realizar esto, porque están reconociendo que podría o no podría ser, que no tienen conocimiento en ese momento. Sin embargo, está ahí ya pendiente. Esta cláusula les está salvando la responsabilidad de alguna forma penal, si fuera el caso. Esa es la evicción de saneamiento, y estamos viendo que el pago, perdón, los gastos de pago están corriendo a favor del vendedor, del acreedor. De cierto modo, estamos viendo en esta instancia que solamente se va a ocupar de los gastos si es que existiera un gravamen o hipoteca. De las colindancias, que obviamente aquí refleja quién está, qué lado, que en este caso el norte, lote 30, lote 20 y calle 22 de octubre. Entonces, estas colindancias de igual manera se colocan, no hay problema. Sin embargo, obviamente, eso se va a denotar en el catastro, en la información donde van a deducir y también los planos de ubicación del bien inmueble, se verifica la situación de las colindancias. Y por último, el consentimiento, bueno, aquí conformidad de las partes. Sin embargo, aquí hay un consentimiento de hijos. A ver, leamos, tal vez aquí nos explique más. Asimismo, por otro lado, nosotros, Santos Mina, demás, como hijos vendedores, en vista de que ya cuentan con una edad avanzada, damos nuestra plena conformidad de la venta que antecede en favor de nuestro hermano Francisco. Ya reclamar consecuencias de nuestro hermano Mercedes, ya. De cierto modo, esto es observado, porque en realidad este tipo de contratos no se debería realizar de esta manera, porque no necesitan el permiso de los hijos, a menos que los hijos estén inscritos en derechos reales, en el folio real. De ser así, obviamente, ellos mismos van a tener que realizar la venta, pero no necesitan el permiso. Quizás esta cláusula simplemente sea para tranquilidad de la familia, no hay observación alguna, no los van a observar en derechos reales. Jurídicamente hablando no es necesario, pero socialmente hablando quizás sea necesario, por eso lo han incluido esta cláusula. Sin embargo, no es relevante. Ya el tipo de contratos de obligaciones no existe una relevancia jurídica en este tema. Eso lo llamamos nosotros una cláusula social, es decir, que le está otorgando una calidad de tranquilidad y conciencia a las personas que están firmando este contrato. ¿Por qué? Porque estamos viendo que también están firmando, creo, ¿no? Por aquí, testigos, que no hay necesidad de que se puedan dar ese tipo de contratos a los testigos. Pero bueno, entonces estamos al frente de esto. Este contrato está semi-aprobado, lo vamos a un poquito modificar para que pueda adentrarse ya en un contrato más certero. El compañero que estaba queriendo intervenir, tiene la palabra. Sí, doctor. ¿Cómo está? Quiero explicarle que evidentemente lo que usted ha dicho es cierto, o sea, hay otra minuta que se realizó legalmente
que hoy día ya tiene, se ha protocolizado y ya tiene folio real. Pero esto se ha realizado cuando mis padres vivían. El problema es que todos teníamos que heredar. Sin embargo, la voluntad de mi papá era solamente a los dos últimos que, bueno, no tenían, ¿no? Terreno, no habían llegado a conseguir. Y había una discapacitada, que es la última, como tenía que cuidar mi hermana menor, tenía que cuidar a cambio de este terreno del 50%, entonces, para que algún día no se negara, se hizo este documento privado para, así reconocido con notaría más, para que no se niegue o no diga, y es por eso que firman todos los hermanos ahí. Pero hay uno real y como dijo, ¿no? Hay uno real y verdadero, doctor. Simplemente eso. Perfecto, no, está muy bien. En realidad, este tipo de contratos con reconocimiento de firmas y rúbricas, como les decía al inicio, es como un compromiso que lo están realizando, que esto no se puede inscribir en derechos reales, obviamente, no se va a poder hacer. Por eso han debido firmar una minuta y un protocolo, posteriormente en la escritura pública, que lo han debido inscribir y que ya está el nombre de las personas que usted señaló. Sin embargo, este tipo de contratos, evidentemente, en su momento, no tiene caución legal, no tiene certeza, primero, y segundo, que tampoco tiene una naturaleza de cumplimiento. Solamente si es que, no, como usted decía, estamos firmando como un compromiso, este tipo de contratos puede ser puesto en conocimiento de un juez civil y podrían, de la obligación que se han planteado entre partes, pedir el cumplimiento de la misma, es decir, que la venta se realice sí o sí. ¿Qué se puede suponer de eso? Estamos frente a un documento interesante en base a su explicación. ¿Por qué? Estamos hablando de un contrato de compromiso, de venta, ¿no? Así debería catalogarse este tipo de contratos, sino de transferencia, sino de compromiso de venta o compromiso de transferencia del 50% del lote. Si lo catalogan de esta manera, obviamente un juez civil entendería, y posteriormente al incumplimiento de la obligación que se han planteado, tanto el vendedor como el comprador, el juez les iba a decir, aquí han cumplido, han pagado y tienen que entregar. O sea, ya estaríamos dentro de una demanda de obligación de dar, ¿no? O de entregar un bien inmueble. Tiene que entregarse este bien inmueble y quien va a dilucidar este problema es un juez civil. ¿Okay? Entonces estamos dentro de eso. Es interesante este contrato. Ahora, si usted lo puede cambiar con el documento que ya se ha realizado con el instrumento público, es decir, la escritura pública, entonces entraríamos también en lo que es una compra y venta de la transferencia ya de nombre, y con eso podemos hacer el trabajo normalmente. Si gusta, usted lo cambia y trabajamos con eso, o si no, mantenemos este contrato y modificamos algunas cláusulas para que se pueda entender mejor, y así podemos nosotros ya tratar un tema de un contrato más específico, porque posteriormente cada grupo va a poder exponer su contrato y vamos a ver la modalidad que vamos a hacer en este tipo de relación con referencia a la materia, que es obligaciones. Muy bien. No existe duda alguna, ¿no? Del grupo 21. No, doctor. Ya, perfecto. Gracias. Pasamos al siguiente contrato. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, una consulta. Claro. Hemos estado viendo varios contratos en el que, digamos, su persona hizo algunas observaciones, ¿no? En este sentido va mi pregunta. ¿El notario no tiene la obligación de observar estas situaciones o estas cláusulas? Porque de alguna manera él está dando fe, ¿no?, de estos documentos. Eso era mi consulta, doctor. Totalmente. Estás en lo cierto. Los notarios de fe pública no solamente están contratados por el Estado para realizar este tipo de reconocimiento de firmas y rúbricas o las escrituras públicas. Sin embargo, como abogados, hay muchos tipos de abogados, ¿no? Y como notarios también. Va a haber notarios que les van a hacer notar ese defecto y que lo van a poder subsanar. Sin embargo, en este caso, este notario no lo ha hecho. Entonces, eso va a causar perjuicio futuro, ¿no? Primero que este contrato, como lo está observando, no va a poder ser inscrito ante derechos reales. Entonces, primera observación. Segundo, que puede existir incluso una problemática, pero ahí está. Entonces, debería,
ustedes saben muy bien en Introducción al Derecho, en serie el deber ser, ¿no? Deberíamos tener los notarios que nos puedan especificar. Hay notarios que ustedes van, antes de inscripción les observan y dicen, no sé si modifíquenlo, y les mandan otra vez con su abogado y lo modifican. Y eso les ayuda mucho, no les perjudica y es el buen trabajo de un notario. He visto, yo he trabajado con varios notarios, los cuales nos han observado de alguna forma, o nos han dicho está bien. Y ha habido otros notarios que a pesar de que habían documentos malos, igual lo notariaban y estábamos en esa problemática, ¿no? Existen sanciones también, ¿no? La Dirección de Notariado igual lo sanciona por este tipo de contratos si es que han perjudicado a las partes, o que de la existencia tal vez de un notario que está ayudando a alguna parte que sea ilegal, los procesan penalmente inclusive a los notarios. Tienen su responsabilidad tanto administrativa con la Dirección de Notariado dependiente del Ministerio de Justicia, y también tienen su responsabilidad penal ante el Ministerio Público si es que han cometido un ilícito. Entonces también todo está protegido en la norma siempre y cuando sepamos nosotros reconocer en su momento y denunciar también cualquier cuestión. Eso es, compañero Pablo. Gracias, Doctor, doctor. disculpe, buenas tardes. Doctor, con todo respeto, falta del grupo número 6, doctor, por favor, ver el documento dentro de ese grupo que ha llamado. Ya. Son las 17:40. 6 de la tarde vamos a continuar con la clase. Los vamos a dejar acá. Vamos a dar un break y con eso ya continuamos la clase y vamos a analizar todos estos contratos que ustedes ven acá. A ver. Este es el contrato de un grupo, este es el otro contrato, este es otro contrato. Estos son varios contratos que vamos a analizar. Dentro de ellos, compañera Lucy, debe estar su contrato también, que lo vamos a analizar dentro de 20 minutos. A las 6 de la tarde nos vamos a reunir, compañeros, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Va a disculpar usted. Hasta ese entonces. Se me ha presentado una situación. Mañana vamos a continuar con el análisis de los contratos. No se preocupen, todos los grupos que están enviando los contratos igual los vamos a analizar. Y vamos a dar continuidad a la materia. Y también los grupos que continúan la exposición van a también realizar su exposición el día de mañana. ¿Ya? La auxiliar de la materia, por favor, que llame la lista. Y con eso concluimos. Dispongan de su tiempo. El día de mañana nos vemos 4 en punto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.